Te cuento que la Misa del Gallo, que se celebra el 24 de diciembre a las 12 de la noche, conmemora el nacimiento del Niño Dios. La costumbre proviene de los ritos de los templos de Jerusalén. Allí los católicos celebraban 3 misas el día del nacimiento de Jesús, una en la noche en la cueva de la Natividad, santificando así la hora del nacimiento del Señor, otra al amanecer como signo de la resurrección y recordando que Dios se hizo hombre, y una tercera en el templo, siendo esta el oficio solemne del día. Farmacias Carol presenta A mí me encanta lo que pasa tras bastidores en este programa, porque David está feliz por allá, una risa, y no le cuenta a nadie para no alterarnos a nosotros. Pero vamos a darle la bienvenida al doctor José Javier Asilis Saiter, quien es médico cirujano con casi 3 décadas en cirugía. Y además él es profesor titular de anatomía, cirugía, en la Escuela de Medicina de la UNFU, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, ha sido decano de facultad y además, no menos importante, es un médico que tiene un rostro humano. Cuando usted va y lo visita, usted va a tener la garantía de que va a ser tratado como si tuviera una persona real en el frente, que es como debe ser, y es lo que él le infunde a sus estudiantes en la facultad. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias Ana Mirta por tus palabras. Son muy Son elocuentes. merecidas. Muy merecidas. Gracias, Porque, muchas gracias. Siempre es un placer estar en tu programa. Ya estoy sintiendo los aires navideños, eso es fantástico. bueno, si no es café o es chocolate o es un vinito, es un algo, pero algo hay que hacer en estas Navidades. Claro, Menos exponerse a las radiaciones, a las radiaciones, exactamente. que es el tema que nos ocupa hoy, doctor. Ese tema de las radiaciones está muy de moda porque hay 2 potencias por ahí coqueteándose, amenazándose con cosas que son bastante horribles, porque esas exposiciones sí son, yo he visto que hasta la tela se le dibuja a la gente en el cuerpo y es bastante, o sea, cuando se expone a esas grandes radiaciones nucleares. Y eso no quiero yo ni pensar que pueda ocurrir. Así que lo cancelamos y vamos a mandar luz y sanidad mental a todos los gobernantes del mundo, ¿verdad? Así es, así es. Porque nos afecta a todos. Pero cuéntenos, doctor, esos rayos X, ¿cómo nos afecta a nosotros? Fíjate algo. Tú bien has dicho que la humanidad ha tenido momentos de catástrofes nucleares, como las bombas de Hiroshima, los accidentes y en Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, el accidente de Chernobyl y otras plantas nucleares que han producido anomalías, cánceres en los habitantes, en los alrededores, a un radio de muchos kilómetros, incluso a las descendencias. Bueno, pues todos nosotros estamos expuestos a radiaciones, claro, no a ese nivel, pero hay un tema muy importante, que sí en medicina se usa mucho la radiación. Se usa la radiación como diagnóstico y como tratamiento. Entonces, vamos a tomar conciencia de la radiación. Estamos en un país donde cualquier persona va y te pide, tómeme una tomografía, hágame una radiografía, de una manera indiscriminada, como que sienten que todo se les va a ver dentro del cuerpo, no se sienten los rayos, no va a pasar nada, y eso es completamente falso. Entonces me gustaría como dar una alerta, porque es una preocupación que arrastro desde años, y es que cada vez que uno se pone una radiación, esa radiación se queda en el cuerpo, no se va,
Y en la medida que te expones a más radiaciones, se va sumando. Todos nosotros tenemos exposición a radiaciones del ambiente natural. Hay un gas que se llama el radón, es el que más aporta, ese se desprende de la tierra, del aire, entra por las rendijas y nos da un poquito de exposición a las radiaciones. También los rayos cósmicos, que no es igual a los rayos solares, nos producen efectos de radiación todos los días. En la medida que estamos a mayores alturas, ciudades más altas, vuelos en avión, nos exponemos a más radiación. Pero sucede que hoy en día los equipos en medicina han ido aumentando su capacidad de efectividad en cuanto a los diagnósticos y tratamientos, pero ha conllevado a mayor exposición a las radiaciones. Y eso es lo que yo quiero hacer mucho hincapié en el día de hoy. Tuvimos recientemente la pandemia en el año 20 y a mí me preocupaba muchísimo cuando veía que para hacer un diagnóstico de COVID a todo el mundo le indicaban tomografías. Y no solo eso, sino que luego para controlar, y hubo gentes que se hizo hasta 4 y 5 sets de tomografía, para que tengan una idea de lo que es la exposición a las radiaciones. Una tomografía te da el equivalente a 4 años de exposición a la radiación natural. Quizás sigue siendo baja la dosis, quizás, porque no existen estudios directos, pero como esto es sumativo, y ya, por ejemplo, en cualquier texto de medicina, en cualquier artículo, en cualquier sitio donde se practique medicina, se hace mucho hincapié ahora en protegernos de la radiación. En este país eso no existe. Incluso yo veo como que hay una insensibilidad ante este tema, no solo del paciente, sino de los mismos médicos y del personal de salud. Por ejemplo, en un ambiente hospitalario, tú estás más expuesto a radiación. No siempre se toman todas las precauciones. Pasando cerca de una unidad de rayos X, te expones a radiación. Donde se hace medicina nuclear, te expones a radiación. Entonces, ¿dónde es que se afecta esto? Esto se va afectando con los años. Este tipo de radiación, por eso lo llama la radiación ionizante. Desprende unos elementos físicos que se llaman iones que pueden alterar el funcionamiento de las células humanas donde está el centro que se llama el ADN, que es el que regula cómo una célula crece, se reproduce, cuándo va a morir, etc. Entonces, cuando eso se desregula, se forma un cáncer. ¿Cuáles son los sitios más propensos a formar cáncer? Quizás cualquier tejido del cuerpo puede pasar, pero es más propenso los ovarios, la tiroides y lo que se llama la médula ósea, que es donde está en el corazón del hueso, se fabrica la sangre. Y está a mayor riesgo mientras más joven es la persona. Los niños, los adolescentes, incluso la mujer, si tiene la mujer embarazada, si es radiada, se puede tornar muy sensible. Claro, la mujer embarazada al principio de su gestación puede incluso causar anomalías de tipo congénita, pero posteriormente esos efectos pueden también devenir en cáncer. Entonces eso es lo que yo quiero que las personas tomen conciencia. No es hágame un estudio, como debería de ser en la medicina moderna, es preguntarle al médico si es necesario ese estudio. Por ejemplo, la mamografía. Sí, claro, la mamografía se recomienda en mujeres mayores de 40 años porque se sabe por estadística que produce un descenso en la mortalidad de las mujeres por cáncer de mama entre los 50 y 75 años de edad. Entonces, esa reducción de la mortalidad sobrepasa cualquier riesgo de exposición a radiación. Sin embargo, hay muchos estudios que se hacen que no es claro lo que quiere buscar el médico, que no arrojan ningún resultado previsiblemente. Y entonces ahí hay mayor riesgo por el estudio en sí que lo que él va a aportar para prevenir cualquier situación de salud. Actualmente las tomografías, que es el aparato que más radiaciones aporta. Claro, también hay uno nuevo que muchas personas lo conocen, se llama el PET scan, que se sirve para rastrear en casos de cáncer. Pero ese no se hace con tanta frecuencia, ese da todavía más radiaciones. Por ejemplo, para que tengan una idea, una tomografía equivale a 8 años de exposición a la radiación natural. Una sola tomografía. Los aparatos de última generación vienen con menor exposición a radiación. Sin embargo,
Son muy pocos los sitios aquí que tienen un aparato de muy baja, producción de radiación. Sin embargo, ya casi muchas clínicas y muchos hospitales tienen los tomógrafos que se usan para las emergencias. Se evalúan las emergencias. Claro, también se usa mucho en el paciente para evaluar un cáncer. Es decir, que lo que yo quiero pedir es que tengan mucho cuidado con las radiaciones, no se hagan estudios innecesarios, porque eso con el tiempo puede devenir en cáncer. Y yo, por ejemplo, predigo que en el año 30 nosotros vamos a estar pendientes de todas esas indicaciones de tomografía sin sentido que hubo durante la pandemia. Yo pienso, eso es una hipótesis no fundamentada con estadísticas, por supuesto, de que para el año 2030 aquí comenzaremos a ver un aumento en cáncer por ejemplo, de la tiroides, quizá de esos hematológicos como leucemias y tumores parecidos. Doctor, ¿y esas tomografías o rayos X que se hacen a nivel bucal o de tórax que no incurren en otras, porque se ha visto una incidencia de mayor cantidad de cáncer ya en las tiroides? Entonces hay veces que una persona, no, yo he pedido que me cubran las tiroides y lo que me preguntan es, ¿usted está enferma? Y le digo yo, no, yo lo que quiero es no enfermarme de la tiroides. Pareciera que la persona me quiere enfermar. O sea, o es ignorancia No, o... eso es parte de la seguridad. Los conceptos de seguridad modernos son proteger contra la exposición a la radiación. Por ejemplo, los odontólogos usan mucho la radiología, mucho. Los equipos más modernos es muy poca la radiación, pero fíjate que el radiólogo consciente, el odontólogo consciente, te protege la tiroides y parte del pecho. No te expone esa radiación. Pero ¿cuántos los hay? Además, aquí hay un concepto muy erróneo de que solamente los rayos X afectan en el sitio del rayo, pero hay cierta radiación que va hacia atrás, aunque no lo crean. Es decir, que lo que circunda puede ser afectado por radiaciones. Doctor, y los técnicos que están haciendo esos estudios también están expuestos a eso. Claro que sí, para ellos existen, que yo no lo veo con frecuencia, no lo veo, no lo veo. Existen unos contadores de radiaciones que deben de portar continuamente y ponerse su mandil, que es de plomo, para impedir esa radiación que pueda llegar por atrás. Pero yo veo que no, aquí no hay conciencia, no se lo ponen, no se lo ponen. Este es un país, recuerda, que parte de nuestro subdesarrollo es en todos esos aspectos. En todos esos aspectos no tenemos instituciones, no llevamos estadísticas, no sabemos aplicar reglas y reglamentos, porque todo eso está regulado. Y cuando localmente no lo tienes, esas regulaciones, entonces tienes que recurrir a organismos internacionales que la tienen y que son regulaciones basadas en lo que se llama la evidencia científica, o sea, de los estudios científicos que demuestren o no demuestren algún efecto. Pero eso lamentablemente aquí no se cumple. Entonces, yo quisiera que las personas desarrollen una conciencia individual. Vamos, por ejemplo, una muchachita que llega, yo he visto mucho eso en las emergencias, llega con un dolor previo que sugiere una apendicitis. Bueno, le hacen una radiografía, una tomografía. ¿Por qué? Intente primero con una sonografía que no produce radiaciones o con el examen físico y de manera selectiva haga la tomografía, pero no lo hacen. Es que como no se ve, sienten que no le están haciendo ningún daño. Cuando a las personas le vienen a aparecer esos cánceres, no se recuerdan cuál es la trayectoria de su vida en los 10, 15, 20 años previos porque no se acuerdan. Pero vamos a tomar conciencias sobre eso. Ya. Doctor, hay otras radiaciones que se dan a través de las antenas, o sea, como bien decía al principio, esas radiaciones que estamos expuestos eh, en el público, o sea, a través de nuestro medio ambiente. Yo he visto que hay edificios, inclusive, que rentan la azotea para antenas de esas 5G, de Qué radio, de buena pregunta me televisión. estás haciendo. Qué buena pregunta. Déjame decirte, cuando yo estoy hablando de esos equipos médicos y de esas radiaciones, es lo que se llama radiación ionizante. Eso es que desprende esas partículas, se llaman iones, que afectan el ADN de las personas y de los seres vivos,
porque hasta las plantas las afectan, afectan a los animales. Pero esa que estás mencionando, que es el cuento del celular, fíjate que una vez se decía que el celular podía producir cáncer en el En el cerebro cerebro. y que Sí. los hornos de microondas, porque es otra forma de energía, podía producir cáncer cuando te expones. Eso no es cierto. Ese tipo de energía se llama no ionizante, la de las antenas, que son las microondas, la energía de los celulares, etcétera, no produce cáncer. Cuando son de muy alta exposición, pueden producir un daño directo, es decir, una especie como de quemadura, pero no producen cáncer. Hasta ahora eso no se ha podido demostrar porque es radiación no ionizante. Igual, pero mira qué buena, o sea que podemos dormir con el celular al lado, porque Y puedes dormir con el celular al lado porque es no ionizante y hasta ahora eso no se ha podido demostrar. Es más, todo apunta a que no, a que no. O sea, demostrar que no, pero no que sí produce, eso es falso. sí, porque recuerdo a alguien que me dijo que dormir con un celular es como freírse, Ahora, que era como ahora, freírse el cerebro como si fuera un huevo. Yo eso dije, no es bueno porque te digo que teóricamente el calor, pero lo que produce el celular, lo que sí produce el celular, que las personas deben de entender es trastornos en el aprendizaje por la distracción que produce. Entonces ahora las personas tienen muchos problemas para concentrarse porque primero está el celular, no pueden captar ideas y eso se está reflejando en la educación. Tenemos muchos problemas en la educación y eso no es solamente en este país, sino fuera de aquí. Eso es otro tipo de problema, no es físico, es de tipo cognitivo. bueno, así mismo es. De hecho, hay algunos países que ya están tomando decisiones importantes acerca el uso de las pantallas y del celular, y están aconsejando que no se le dé a los niños antes de los 16 años un celular. Niños, digo adolescentes, tú le quitas un celular a un muchacho de toda hora y no quiero saber lo que te pasa, Claro, son otro porque no tipo hay de efectos. respeto, Claro, porque todo lo que es físico tiene sus efectos. Y eso ahí en esa área, pero no es, como te digo, no es que va a producir de que cáncer y eso no. también se hablaba de que la teoría de que me dijo un técnico de radiaciones que no me preocupara de eso, que el guineo era una de las plantas, de las frutas que más radiaciones acumulaba y que nosotros estábamos expuestos a eso. Entonces yo dije, bueno, y como que no me luce, yo no tengo ninguna información al respecto, me declaro ignorante totalmente ante esto, pero como que Bueno, no me luce. se sabe que hay radiaciones que proceden también de los vegetales, de las tierras, por ejemplo, donde hay minería de uranio, los que trabajan en minería están expuestos a altas dosis de radiación y muchos de ellos desarrollan cáncer. A veces con el uso de ciertas sustancias químicas que producen efectos de radiación, recuérdate también lo del gas radón, puede haber, pero no en el concepto que él dice, de que una mata de guineo es una fuente de radiación inmediata, eso es falso, totalmente falso. Doctor, ¿cómo prevenir, además de pedirle a ellos que no nos sometan a esos estudios si no es necesario? Oye, la medicina moderna se basa en la autodeterminación, es decir, el paciente tiene derecho a que sea debidamente informado por el médico. Puede preguntarle, el médico tiene que informar adecuadamente, pero es el paciente el que toma sus decisiones. No es que usted se lo tiene que hacer porque se lo tiene que hacer, eso no existe ya. Claro, nosotros tenemos que tener manejar cierta información para saber preguntar, pero incluso personas con un nivel alto de ignorancia en cuanto a alfabetización, tú ves que tienen como ese principio de saber preguntar cuando algo no le funciona. Es decir, debe de preguntarse por qué un estudio. No recurran el médico está obligado a informarle. Y si existen alternativas eh, para evitar esas exposiciones. Eso es un tema de que es el paciente que tiene que tomar esas decisiones, pero que no sea el paciente, que es lo que yo vivo continuamente, indíqueme una radiografía para cuando yo vaya donde ese médico llevársela, como para evitarse otro paso.
Pero también yo digo mucho, es que el paciente hay que verlo. Primero consulta con el médico. No vaya, no creyendo que se va a economizar un viaje. Además, dicen, es que yo tengo un seguro y hay que utilizarlo. También ese es otro problema. Usted comienza a aumentar los costos en los servicios de salud sin necesidad. Dañino por un lado a la persona, pero también dañino para el sistema, porque lo encarece. Entonces, vamos a tomar conciencia, por favor. Bueno, doctor. Entonces, en definitiva, ponerse los protectores, o sea, exigirlo. Cuando se expone a radiación, sí. Fíjate que, por ejemplo, esas personas que operan de cáncer de tiroides, que después le dan yodo reactivo, ellos tienen que estar aislados un par de días. ¿Por qué? Porque ellos son fuente de radiación. Ok. O sea que una persona que hay veces que no respetan eso tampoco. O sea Es que, que es eso no es nada. invisible. Es que eso es invisible, pero debe tener conciencia. Como la fe es invisible, como la existencia de Dios es invisible, bueno, esto también es invisible, pero ha sido demostrado científicamente. Deben de entenderlo, por favor. Bueno, esto es muy serio, así que vamos Sí. a darle el carácter que se requiere. Doctor, ¿dónde podemos localizarlo usted para Bueno, poder como yo estoy en ir, varios... que no nos indique algo innecesario? Ah, no, Porque sí, claro, claro, yo trato. Por eso al paciente hay que verlo primero, antes de ordenar. El laboratorio ni los estudios sustituyen a una buena interrogatorio, un buen examen físico. Esa es la vía de entrada para la evaluación de un paciente. Yo estoy en varios sitios, pero una forma de acceder a mí es usar el teléfono, que también sirve de WhatsApp, y nosotros contestamos, creo que prácticamente las 24 horas, 809-221-1099. 809. 221-1099. Bueno, también vamos a recordar que el doctor es especialista en varices, en obesidad, aunque yo no me he animado, pero En cirugía, claro, en cirugía y en general, cirugía laparoscópica general. y laparoscópica. Así, ya ustedes saben, vamos a consultar primero y ver ese ojo clínico que opera de una manera eficiente. Gracias, doctor, por estar con nosotros una vez más, darnos su tiempo, ahora de té y a todo ese grupo de gente que lo sigue siempre y lo admira. Bendiciones y nos vemos prontito. Gracias a Los días por ustedes y delante. felices fiestas. Saludos a Saskia. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones y, señor director, vámonos a pausa. Farmacias Carol presentó.